Bueno, chicos, como saben, esta semana los pasantes están ocupados con el taller de cuarto semestre, entonces se había decidido que no se les diera clase. Sin embargo, le comenté a Oscar que les vamos a dar una pequeña clase muy rápida con la finalidad de que, bueno, con este tema concluye el bloque de las enfermedades respiratorias en pediatría. Ujú. Entonces, es muy importante. Ustedes ya son maestros de roneo, ya son maestros de enfermedades de neonatos. Ujú. Entonces, estos temas se les van a hacer un poco más sencillos. Y recuerden que ya estamos viendo pacientes de un mes de vida para adelante. Ujú. Entonces, bueno, aquí se pone un poco más complicado eh, por las patologías, por la fisiopatología y todo eso. Pero bueno, vamos a hacerlo lo más digerible posible para ustedes. Entonces, vamos a empezar. Ujú. Bueno, el temario para esta práctica consta de 6 patologías. En realidad son más, o sea, se puede subdividir todavía más, pero nos vamos a quedar con estas. Entonces, bueno, recuerden que ya supongo para este punto de su semestre en pediatría, yo creo que ya vieron estas enfermedades, si no es que ya las dominan, así que todavía esto les va a servir para reforzar un poquito lo que ya saben. Entonces vamos a ver croup, epiglotitis, infecciones de vías aéreas superiores, como lo es el resfriado común y principalmente pues una faringitis viral o bacteriana. Bronquiolitis, otitis media aguda y rinosinusitis aguda como crónica. Bueno, entonces, primero vamos a empezar con el croup. El término croup es una palabra que se utiliza en inglés y en francés, que significa pues como toser muy fuerte, así como acá en México le decimos tos de perro o así, pues allá es como su término de ellos, como croup. Por eso se quedó el término de croup. Bueno, también lo pueden encontrar como laringotraqueobronquitis, porque pues inflama todas estas estructuras anatómicas. A manera de resumen, tienen que recordar que el croup se presenta a partir de los 6 meses. Es muy raro que un niño menor a 6 meses tenga croup. Es rarísimo. ¿Por qué? Porque todavía no se moldea bien la vía aérea y porque el pacientito menor a 6 años pues todavía no convive con tantas personas, lo cuidan demasiado, le dan bastante seno materno, entonces tiene muchos factores protectores. Sin embargo, después del medio año, bueno, pues se va adaptando al medio y conforme va creciendo, conforme están las guarderías o con demás familia, o ya le empiezan a dar de comer cosas un poco más con posibilidad de contaminación, etcétera, pues bueno, va aumentando la incidencia. Aquí en pediatría y en estos temas que vamos a ver ahorita es importante, insisto, el rango de edad. Entonces quédense con que croup es de medio año hasta 3 años máximo de vida. Bueno, entonces, ¿qué nos puede causar un croup? Principalmente virus de parainfluenza 1 y 3. Esto es muy preguntable. De aquí en adelante se los van a preguntar mucho. Entonces, 1 y 3. ¿Hay vacuna para estos serotipos? No. ¿Sale? Al menos aquí en México, no. No hay vacuna para parainfluenza, entonces prácticamente es una enfermedad que siempre va o va a existir o va a prevalecer hasta que exista una vacuna. Bueno, entonces, ¿qué otros patógenos nos pueden causar un croup? Aunque son súper rarísimos, puede causarlo un adenovirus, un virus sincitial respiratorio, aunque recuerden que este se asocia más a la bronquiolitis, pero bueno, también les puede causar un croup. Virus de influenza A y B, ecovirus, micoplasmas, y bueno, súper más raro todavía, sarampión, parotiditis, un rinovirus o hasta difteria. De hecho, en algunas bibliografías pueden encontrar, no sé si alguno de sus doctores de pediatría les comentó, que el croup puede ser un croup laringio y un croup diftérico. Ajá. Entonces, ¿cómo diferencian entre croup laringio y croup diftérico? Bueno, primero por el antecedente de vacunación, que no esté vacunado contra difteria, y que la difteria les va a causar la aparición de unas como placas pseudomembranosas grises en la retrofaringe. La difteria es una enfermedad que, bueno, en México ya se ha ido erradicando, sin embargo, pues aún hay casos. Y ustedes, cuando den consulta o cuando estén en el servicio de pediatría en sus internados, van a ver seguramente algún caso.
Y tienen que recordar estas manchas grises retrofaríngeas, que son asociadas a croup diftérico. Pero bueno, ahorita estamos en croup laríngeo o croup causado por virus de parainfluenza. Bueno, entonces, hay una triada para croup, que igual se las preguntan siempre, la cual consiste en tos. Es una tos de foca o de perro, o sea, se asimila más o menos como ese sonido. En la práctica les vamos a poner videos con diferentes tipos de tos o sibilancias, pues para que se hagan una idea de cómo suena. Bueno, otra cosa característica de la triada es un estridor inspiratorio. Esto es muy importante y se los puse ahí en rojo porque es el diferencial. Con esto pueden decir si es una patología meramente de la carina o de la laringe, o tiene un estridor expiratorio, como puede ser en el asma o en el EPOC. Entonces, tos de foca perro, estridor inspiratorio y disfonía. Esa va a ser la triada de Krupp. Bueno. En su GPC les viene una tabla para clasificar al paciente cuando les llega a su consulta. Es buena, la verdad sí está bien la tabla. Sin embargo, para la vida, para cuestiones de ENARM, para cuestiones de internado, hay otra clasificación que se llama la de Wesley. Esta yo se las recomiendo que se las aprendan, o sea, apréndanse las dos para la práctica, para la vida, más esta, ¿ok? Entonces aquí les divide, pues dependiendo la clínica del paciente y una puntuación arriba, ¿no? Del 0 al 5. Y les va a decir que si junta una puntuación leve, pues es de 3 puntos, moderado de 3 a 7 y más de 7, grave. Está muy sencilla, pero es súper preguntable. Porque de esto, pues como ya leyeron, va a depender el tratamiento. Entonces, bueno, lo primero que tienen que hacer en la práctica, si les llega un chico, bueno, un niño, con tos de foca perro más estridor más disfonía, lo primero que tienen que hacer, pues sí, hacer la historia clínica, pero en este caso del CRUP, como es una urgencia, bueno, si lo ven muy, muy grave con la escala de Wesley, lo primero que tienen que hacer es estabilizarlo. Y ya después preguntan si tenía vacunas, si no, o a qué lo asocia, etc. Bueno, la radiografía no se solicita en todos los pacientes ni de rutina. Usualmente los CRUPs se pueden tratar sin estudios de imagen, con la pura clínica. De hecho, así se hace. Pero, bueno, la van a solicitar cuando tengan un diagnóstico diferencial ahí como que están teniendo duda. Como que dicen, bueno, es que el niño sí se enfermó en la guardería, pero también estaba jugando ahí con unos muñecos, ¿no? Con unas canicas. Entonces como que sospechan que pudiera ser una aspiración de cuerpo extraño. O no, a lo mejor el niño empezó con fiebre súbita, y está con una fase toxémica. Entonces puede ser una epiglotitis. Cuando tengan mucha duda diagnóstica, pues sí, ya, sáquenle su radiografía. Sin embargo, bueno, recuerden que entre menos radiemos a los niños, mejor. Si le toman una radiografía a un paciente con Krupp, van a encontrar esto, el signo de la aguja o lápiz, que es la estrechez del paso subglótico. Entonces es muy característico también. Y bueno, ya que hablamos de los diferenciales, pues tienen que pensar en estos que están aquí en la pantalla. Epiglotitis, aspiración de cuerpo extraño, choque anafiláctico, eso es muy importante. Krupp diftérico, que ya hablamos de eso, y traqueitis bacteriana. Bueno, lo que sí de la GPC que les recomiendo y que está muy bueno es el algoritmo, el tratamiento. Entonces aquí les dice súper bien, si tienen un paciente leve, o sea que el estridor se escuche muy leve, o que casi no se escuche el estridor, y que no tenga tanta dificultad respiratoria, bueno, entonces le van a administrar dexametasona de 0.6 miligramos por kilo, y lo van a mantener en observación mínimo 1 hora. Si sigue estable, si tiene saturación arriba de 92, 93, pues ya, lo pueden mandar a su casa con datos de alarma. Sin embargo, si el paciente está en moderado, se escucha un estridor, pues ya incluso audible al reposo, y una dificultad moderada, le van a dar su dexametasona, pero lo dejan hasta 4 horas en urgencias. Y pues tienen que estarlo saturando, tienen que estar explorándolo otra vez con su estetos, checando que el estertor o el estridor, en este caso, disminuya. Y la dificultad igual.
Si no responde a las 4 horas, se les va a administrar epinefrina nebulizada. Ok, entonces se le pasa su epinefrina y ya esos pacientes se van a su casa. Si no responde a la epinefrina, bueno, entonces ya hacen su nota de referencia a la UTIP, o a la unidad de cuidados, a la que tengan ahí cerca. Y bueno, en este caso se le va a administrar la L-epinefrina o racémica. Les vamos a enseñar en la práctica cómo prepararla. Y bueno, se queda ahí el paciente en la UTIP. También le pueden dar budesonida como apoyo. Le pueden dar nebulizado ya que está ahí la epinefrina, le pueden dar 2 miligramos de budesonida. Recuerden que la finalidad de las nebulizaciones, o sea, cuando ustedes se enfermaban de chiquitos, cuando les daba un catarro o así, un resfriado común, y tenían mucha secreción de moco, o estaban tallándose la nariz, o estaban de que ahí manipulándose la nariz, pues sí, dañaban su epitelio, al final de cuentas. Entonces, el epitelio, recuerden que tiene 2 funciones, ¿no? Al igual que, pues, que todos los demás epitelios. En este caso, pues, protege la entrada de patógenos, nos ayuda a secretar moco, que es muy importante, y bueno, en la vía aérea o en la nariz están los cornetes, que nos ayudan a humidificar el aire. Entonces, si ustedes pierden estos factores protectores, lo que les indicaban, o al menos, no, pero bueno, en la infancia, son nebulizaciones. Las nebulizaciones nos ayudan a esto, a recuperar el epitelio y a humidificar el aire ambiente. Bueno, está bien. Entonces, de Krupp, ahí terminamos. Quédense con lo más importante, la escala de Wesley, la triada, la etiología, la edad, la radiografía, los diferenciales y el tratamiento. Prácticamente es un tema muy sencillo, es un tema que van a ver mucho, demasiado, así en exceso. Entonces tienen que dominarlo. Va. Bueno, este otro es la epiglotitis. Esta es más rara. Y es más rara porque ha ido también erradicándose en México. Porque pues ha habido buen esquema de vacunación, buenas campañas de vacunación, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el agente causal, aquí tenemos los dos más importantes. El Haemophilus influenza de tipo B, que como saben, con la vacuna hexavalente, pues ya se incluyó. Entonces ha habido menos casos de epiglotitis. Y el otro es un Streptococcus pyogenes, que se acuerdan también les puede causar una faringobacteriana. Entonces una faringobacteriana les puede llevar a una epiglotitis, nada más para que lo asocien. Bueno, así como en la triada de Krupp, en la epiglotitis hay otra triada o tétrada, que son las 4 Ds. Disnea, disfagia, disfonía y drooling o cialorrea. Entonces, recuerden estas 4 Ds, son igual muy preguntables, más la posición de trípode, que es el paciente hacia enfrente, como que se inclinan, como si estuvieran cansados hacia enfrente porque no pueden respirar. Entonces, esa posición alinea el eje de la vía aérea y permite que respire un poquito más. Lo más característico de la epiglotitis es la fiebre de aparición brusca, o sea, de que en horas o en un día máximo, y la cialorrea, bastante cialorrea. Si ven a un paciente así, seguramente tengo una epiglotitis. Bueno. También, o sea, en la epiglotitis, al ser un poco más abrupto el cuadro clínico, es un poco más justificable pedirle una radiografía. Y aquí pues van a encontrar el signo del pulgar, más o menos. Pues no, más o menos no. Sí se ve bien ahí en la radiografía. ¿Vale? Igual les vamos a poner en sus prácticas radiografías para que nos identifiquen. Recuerden que la radiografía siempre se pide AP y lateral. ¿Sale? En todas. Bueno. Y los diferenciales pues son los mismos que en Krupp. El algoritmo también está bien. O sea, les dice prácticamente o exactamente lo mismo que un Krupp laringio. Solamente que aquí lo importante sí es hacer un procedimiento invasivo. Porque necesitamos ver realmente el grado de obstrucción que tiene. Entonces, para esto hacemos una laringoscopía. La laringoscopía nos ayuda a establecer una vía aérea. Es como si intubaran con el laringoscopio, más o menos. O sea, el laringoscopio llega ahí a la vallécula, a las cuerdas vocales, y permite como tener la vía aérea permeable. O en caso de que colapse, pues ya, tener ahí una guía. Entonces, por eso esos pacientes usualmente son moderados a graves y se les hace la laringoscopía.
Como tal, o sea, sí pueden darle, por ejemplo, en estos pacientes también dexametasona para desinflamar, pero aquí lo que está causando o el agente causal es una bacteria. Entonces, de preferencia tienen que iniciar el antibiótico. Si no, pues nunca va a ceder. El antibiótico para un Haemophilus influenzae o para un Piógenes, principalmente son, o su GPC les decía, que se inicia con cefalosporinas. La más común, pues la ceftriaxona. ¿Ah? Y la tienen que pasar vía intravenosa. La ceftriaxona en niños no se pasa intramuscular, al menos que estén ya más de 40 kilos, porque puede inducir paro respiratorio. Así igual es como otro tip que les doy, no vayan a dar ceftria intramuscular, denla intravenosa y lento, en infusión lenta. La dosis, bueno, son 50 miligramos por kilo por día, una vez al día. O si están con un adulto, pues ya 1 gramo AIS intramuscular al día, por 5 días. Bueno, si no mejora después de los 5 días o ven que sigue teniendo dificultad respiratoria, fiebre, etcétera, pues le pueden dar amoxicilina con ácido clavulánico. Y va a depender. Si pesa menos de 40, 50 miligramos por kilo día. Si pesa ya más de 40 el niño, o ya en adultos, le van a dar 2 tabletas cada 8 horas de 500, o una tableta de 875 cada 8 horas. Yo sé, suena mucho y así es pediatría, entonces quien le guste pediatría, pues debe estar amando esto, la verdad, a mí no mucho. Y recuerden que tienen que hacer, pues cálculos, cálculos de las dosis pediátricas, si viene en suspensión, si viene en tableta, en grajea, en no sé qué tanto. Pero bueno, aquí están las dosis, ya nada más conviértanlas después ustedes. Bueno, eso fue de epiglotitis. Ahora, de infecciones de vías aéreas superiores, vamos a ver tres. Resfriado común, una faringovírica y una faringobacteriana. Entonces, empezando con el resfriado común. Bueno, eso nos pasa a todos, ¿no? O sea, que es lo más común en el mundo, así lo más común. Y bueno, es causado por un rinovirus, o los rinovirus son los causantes de este cuadro. Se autolimita a la semana máximo, de 5 a 14 días, así de que muy extremo, pero en general pues nos dura ese catarro mínimo unos 5 días, creo que a todos nos pasa. Bueno, entonces los síntomas pues ya se lo saben, rinorrea, fiebre, tos, odinofagia, malestar general. Y el tratamiento pues va a ser meramente sintomático, ¿no? O sea, paracetamol, recuerden dosis pediátrica de 10 a 15 por kilo de peso. Y pueden dar suplementos. Por ejemplo, pueden dar el ácido ascórbico, la vitamina C, el zinc. Recuerden que estos son neuromoduladores del sistema inmune, nos ayudan a mejorar rápidamente. Pueden dar un descongestionante, como puede ser la oximetazolina, la Afrin. Van a dar 2 disparos en las noches, dos en cada fosa, por no más de 3 días, si no pueden irritar la mucosa y la isquemia. Eso del Afrin, ya quédenselo como para siempre. Den siempre 2 disparos en cada fosa, como les dije, en las noches, por no más de 3 días. ¿Va? Es como se utiliza así casi siempre para todas las patologías respiratorias. Bueno, ok, entonces, pues el resfriado común, rinovirus y todo lo demás, pues ya lo saben, ¿no? O sea, lo que nos pasa siempre a nosotros. Ahora, ya una faringomigdalitis vírica, bueno, sigue siendo común, o sea, sí nos puede llegar a pasar a nosotros todavía, y es causada también por rinovirus, coronavirus o adenovirus. Sin embargo, aquí les menciona que el grupo etario afecta a menores de 3 años y las bacterianas ya son más de 3 años. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, pues, ¿qué se imaginan? Después de los 3 años ya entramos a la escuela. O sea, entonces, esta es la causa principal de por qué se transforma en un cuadro bacteriano. Pues es que los niños ya están en la escuela, están todos ahí con otros niños y se están tocando y todos cochinos. Entonces, menor a los 3 años es vírico, mayor a los 3 años se asocia a más bacteriano. ¿Qué puede causarte una faringomigdalitis vírica como factor de riesgo? Bueno, los cambios bruscos de temperatura y pues algún tipo de fomite o pues sí, de lugar o de comida infectada. El cuadro clínico es lo mismo, solamente se añade coriza y aftas. También se puede añadir conjuntivitis. Y el tratamiento pues es exactamente lo mismo, tratamiento sintomático. Analgésico, antipirético, hidroterapia. Bueno, ok.
Y ahora sí, la que importa o la que es un poquito más severa, ¿no? La bacteriana. Bueno, esta está causada por el Streptococcus pyogenes o el beta hemolítico del grupo A. Es muy importante, este agente causal. Creo que ya lo vieron en Infecto y en Pedia y en todos lados. Entonces ya lo tienen que conocer, que saber bien. El grupo etario, como les dije, es de 3 años hasta 14 años. Más o menos es la edad donde más faringomigdalitis bacterianas van a ver. Y su consulta en su servicio social va a estar llena de faringos bacterianas. Y ustedes tienen que evitar, o bueno, bacterianas o virales, ¿no? Ustedes ya van a hacer el diagnóstico. Pero pues no receten dexametasona, no receten Ceftria, así a lo loco. Por eso este tema es muy importante. Entonces, bueno, ¿cómo van a diferenciar una bacteriana de una viral? Bueno, van a utilizar los criterios de Centor. Los criterios de Centor son los más utilizados y los que sí o sí tienen que dominar igual ustedes. En la práctica, pues les vamos a poner a que saquen la puntuación. Entonces, sí, memorícenlos. Bueno, les dice entonces los criterios de Centor la probabilidad que existe por infección de beta hemolítico, o sea, que sea bacteriana. De 0 a 2 hay muy baja probabilidad, seguramente sea vírica. Y a partir de 3 hasta 5 puntos hay una muy alta probabilidad de que sí sea infección. ¿Ok? Aquí y en la GPC también les dice que se puede considerar el uso de la prueba rápida de antígenos para el estreptococo. Sin embargo, pues no es tan utilizado. O sea, si tienen el recurso y si tiene el paciente el dinero, sí, para confirmar su diagnóstico. Y dar esa penicilina, pues no en vano, que sí sea una bacteriana. Pero la verdad, ya en la vida real, no se hace. Se utiliza solo la clínica y los criterios de Centor. Bueno, ok. El gold estándar les dice su GPC que es el cultivo. Entonces, imagínense, si no tienen para una de antígeno, pues mucho menos para un cultivo. Pero bueno, la GPC les menciona que el gold estándar es el cultivo. Y eso sí es preguntable para NARM y para los demás. Entonces, quédense que cultivo gold estándar. Bueno. ¿Qué complicaciones nos puede dar? Como ya vieron en infecto, en uro, en pediatría también, yo creo. Bueno, nos puede causar la fiebre reumática o una glomerulonefritis. Entonces, esto lo vamos a platicar más en la práctica, como complicaciones, pero tampoco vamos a ahondar mucho en ello. Bueno, tratamiento. Como es un estreptococo piógenes, vamos a dar penicilina. Vamos a dar penicilina, benzatínica o procaínica, 600.000 unidades y pesa menos de 20 kilos, intramuscular, dosis única. Y si pesa más de 20 kilos, 1.200.000. Tratamiento erradicador, que sí es muy importante, eso sí, creo que hasta lo vieron en infecto. Se utiliza Moxiclab de 20 a 40 kilos por día, 3 dosis por 10 días. O clindamicina también, cualquiera de los dos. Si tiene faringomigdalitis de repetición, pues insisto, den este tratamiento erradicador que es la clindamicina por 10 días. Bueno, está bien. Ahora, rinosinusitis. Bueno, a ver, voy a hacer una pausa. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Creo que no, Doc. No, doctor. Bueno, Va. Bueno, ya vamos a la mitad. Entonces, a ver, rinosinusitis. Yo creo que todos tenemos un familiar o un amigo con sinusitis crónica. O alguna vez nosotros tuvimos sinusitis de niños. Entonces, bueno, se define como un cuadro inflamatorio de la nariz y de los senos paranasales, ¿no? Que va a cursar más de 10 días, pero menos de 3 meses, para poder decir que es una rinosinusitis aguda, crónica, ya mayor de 3 meses. Entonces, pueden como categorizarla. Se dice que es una persistente si los síntomas llevan más de 10 días, pero que no son severos. O sea, que no hay descarga purulenta ni fiebre. Esa es persistente. Y cuando exista esta rinorrea purulenta o fiebre, ya se dice que es una sinusitis severa. Y crónica, les digo, mayor a 3 meses. Bueno, esos son como conceptos que tienen que saber nada más. Ahora, 90% de las sinusitis son virales. Usualmente, pues, es como un resfriado común que inflamó los senos paranasales. Prácticamente es una sinusitis. O sea, es lo mismo. Pero el problema aquí es que si el virus es muy patogénico, muy virulento, o sea, tiene mucho potencial, o el niño está
inmunosuprimido, o no come bien, está desnutrido, o muchos otros factores de riesgo, prematuro, etcétera, o alteraciones anatómicas, que tenga asma, que tenga rinitis alérgica, que tenga atopia. Todas esas cosas hacen que estas patologías que parecen benignas terminen siendo pues un poco más graves. Entonces, si un paciente tiene sinusitis por más de 7 días, esto es importante. Bueno, voy a regresarme tantito. Aquí la definición les dice que es más de 10 días. Entonces, y aquí les dice que las bacterianas complicadas por más de 7 días. O sea, que en total son 17 días desde que inició el cuadro. Desde que inició 17 días después, se puede llegar a complicar. Antes de esos 17 días, toda la clínica es viral o es una rinorrea hialina, no hay fiebre, solamente es como que congestión, moco y así. Yo creo que todos han visto un paciente con sinusitis. Entonces, por eso es muy importante que la sinusitis, bueno, si tienen la fortuna de que les lleguen en esa etapa viral, pues las pueden tratar con anticongestivos, las pueden tratar con lavados de nariz. No sé si han visto como estos sobrecitos de solución salina y la botella esta para hacer los lavados de nariz, o alguna vez ustedes les hicieron unos lavados de nariz. Si no, igual en la práctica les ponemos videos para que vean cómo es. Bueno, entonces, si lo agarran en la etapa viral, pueden puro sintomático. Si ya les llega la sinusitis, que usualmente es como llegan ya bacterianas, llegan ya todos mal, es porque ya pasaron más de 17 días. Bueno, entonces, ¿qué patógenos deben de sospechar en una bacteriana? Aquí les pusimos, esto igual es preguntable para internado y en ARM, les pusimos en rojo el más común, ¿sale? O sea, el que más predomina aquí en sinusitis, que es el Streptococcus pneumoniae. En orden de frecuencia, primero va el Streptococo, después va el Haemophilus y al final va Moraxella. Esto se actualizó este año, entonces antes el más común decía que era el Haemophilus, pero ya por la vacunación pues bajó. Entonces ahora el más común es el Streptococcus pneumoniae y es preguntable. Bueno, ¿cuándo ustedes van a sospechar que un paciente pediátrico va a ser de difícil tratamiento? O sea, que les llegue con sinusitis y digan, no, este chavo no va a responder tan rápido. Bueno, cuando existan otros compañeros enfermos o de la familia que tengan la misma patología, o alguien que esté enfermo, en este caso en la guardería o en el kinder, y que ya haya tenido un manejo antibiótico previo. O sea, que ya viene de una consulta con médico general, les llega a ustedes como otorrinos o viene de otro otorrino que ya le dio pues, un buen de medicamento y no jaló. Bueno. Aquí les pusimos pues la anatomía de los senos, ya saben ustedes dónde están, nada más como recordar. Tenemos los frontales en este caso, ahí están señalados, los etmoidales y los maxilares. Les pusimos aquí que los senos maxilares y los etmoidales anteriores son los más frecuentes en niños, y esto igual es preguntable. En adultos el más común es el maxilar y el frontal. Entonces, niños, maxilares, etmoidales anteriores. En adultos, frontal y maxilar. Bueno. Ok, factores de riesgos. Para que sea viral, bueno, que esté expuesto a alergenos, o a humo de tabaco, humo de leña, etcétera, que vive en una ciudad contaminada, etcétera, etcétera. Y para bacteriano, bueno, todos estos que están aquí. Pólipos, erge, rinitis alérgica, fibrosis, otitis, bronquitis, todos esos, ¿va? Bueno, entonces, en lactantes, la sintomatología, bueno, recuerden que el lactante menor se considera de 1 mes de vida al año de vida. Y lactante mayor, después del año de vida, hasta los 2, 3, más o menos. Y ya después son escolares. Entonces, en lactantes, pues el niño, sí, el lactante va a estar irritable, puede tener vómito, va a estar como que jalándose su oído o con mucho dolor de oído. Y alteraciones para poder, como, pues sí, para comer. O sea, no les va a aceptar el seno materno, ni papillas, ni nada. Bueno, en pediatría en general, la clínica, bueno, consta de eritema, de edema, descarga mucopurulenta, dolor facial, que es lo más común aquí en la sinusitis, el dolor facial, o la hipersensibilidad de la cara. No tolera que les toquen la cara, ni en adultos ni en niños. ¿Por qué? Pues porque está inflamado todo el seno, entonces a la
palpación o la sensibilidad, pues es doloroso. Ujú. Bueno, incluso puede haber edema periorbitario cuando esté tomado el etmidal. Ok. El gold standard, también la GPC les dice que es el cultivo de secreción. Ujú. Pero no en todos los pacientes se va a pedir, como ya saben o se imaginan, ¿no? En quienes sí, bueno, en pacientes que ya les dije, ¿no? Que tengan cepas resistentes, que vengan con un tratamiento bacteriano, antibacteriano ya prolongado, mayor a 2 semanas, mayor a un mes, y que no estén teniendo respuesta, que estén inmunocomprometidos, o que tenga o que esté chocado casi casi, ¿no? O sea, por la rhinosinusitis. Bueno, en esos casos, pues sí está indicado un cultivo. Mm. Bueno, también la radiografía no se utiliza de rutina. La van a pedir cuando tengan duda diagnóstica, o sea, que los síntomas no sean como tan sugestivos de sinusitis, pero el paciente persista, o sea, una sinusitis crónica, o ustedes sospechen que el paciente tenga una tumoración, que tenga algún absceso, algo que no sea tanto en sí de la patología, sino una complicación o algo por ahí raro. En esos casos van a pedir una proyección que se llama de Waters, Cadwell y lateral. Siempre tienen que pedir las tres, ¿sale? Es igual se los vamos a preguntar, yo creo que en su quiz. Ah, por cierto, el quiz, el quiz esta semana va a ser el quiz más difícil que van a hacer, ¿ok? En su vida. Entonces, supérense y estudien, ¿verdad? Es el último, es la última práctica que yo les voy a dar, entonces estudien por favor, ¿sale? Bueno, la que sigue. Diagnóstico diferencial para sinusitis. Bueno, que sea una rinitis alérgica, o sea que el paciente meramente sea algo de atopia o relacionado con alergias. Que tenga una hiperplasia de las adenoides o pólipos nasales. Recuerden que los pólipos nasales son muy comunes en asma. Si un paciente está debutando con asma o usualmente el asma se puede llegar a predecir con la aparición de pólipos nasales. Ujú. Bueno. ¿Cuándo van a hacer el tratamiento quirúrgico de una sinusitis? Bueno, cuando el antibiótico de segunda línea haya fracasado, cuando sospechen de complicaciones anatómicas o así bien como severas como una celulitis orbitaria, una trombosis del seno cavernoso, en ese caso, o intracraneales, pues ya el otorrino tiene que intervenir quirúrgicamente. Ujú. En casos de que sospechen que la sepsis del paciente sea por esa vía, ajá, o que hayan confirmado su tumor. En esos casos, pues toca operación. Si no, entonces solamente antibiótico terapia, que aquí les dice que los antibióticos se tienen que iniciar después de los 10 días del inicio de los síntomas. Ujú. Y van a dar amoxicilina, 150 miligramos por kilo por día, ajá, durante más o menos 2 semanas, ajá, 14 días por vía oral. Y si son alérgicos, bueno, ya saben, si son alérgicos a las penicilinas, en este caso podemos utilizar trimethoprim o algún aminoglucósido o algún macrólido. También funciona. Y la oximetazolina también. Bueno. Doctor, Ok. tengo una Sí, duda. dígame, ¿qué pasó? Entonces, por ejemplo, si es crónica, ¿cuándo sabemos? O sea, ¿es porque es bacteriana, entonces, o porque tiene una de las complicaciones que ya había mencionado ahorita en la diapositiva anterior? Ajá, ¿cómo ¿O sabemos si es cómo crónica? se trata eso? La crónica. Ajá, Bueno, crónica, recuerda que es más de 3 meses con la sintomatología. ajá. Entonces, seguramente después de 3 meses el paciente ya sea una bacteriana, o sea que ya se complicó, con rinorrea purulenta, etcétera. ¿Y cómo la tratamos? Pues con antibióticos. Ujú. O sea, es el mismo tratamiento, solamente que se prolonga más el esquema antibiótico y le tomas un cultivo para realmente ver que le estás pegando a esa bacteria. Ah, ok, ok. Pero, o sea, no se hace quirúrgico todavía, que sea como por algo anatómico o algo así. Bueno, en pacientes que ya tengan una sinusitis crónica, también sería indicación para tomarle un estudio de imagen. Y en el estudio de imagen, pues ya observas el seno, si ya tomó el hueso, si está la celulitis, si están estas indicaciones de tratamiento quirúrgico, estas que puse aquí, mira, celulitis orbitaria, preseptal, trombosis, meningitis, abscesos. Ah, ok, ok, ok. Ujú. O Gracias, sea, doc. sí, no te preocupes. O sea, sí, la doctora se refería a que si llega un paciente con sinusitis crónica,
El tratamiento entonces es antibiótico, pero pues sí tienen que descartar que en esos 3 meses, o no sé cuánto lleve más de 3 meses, no haya desarrollado una complicación anatómica. Ujú. Bueno, está bien. Va, ahora sigo otitis media aguda, que este tema yo creo ya lo dominan, es de los más preguntables y de los más vistos en la carrera. Ujú. Entonces, bueno, esta les dice que es una infección del oído medio que dura 3 días hasta una semana. Ujú. Usualmente es como el cuadro autolimitado hasta una semana. Se puede decir que es recurrente si tienen 3 o más episodios en 6 meses o más de 4 en un año. Ujú. Bueno, un niño siempre o el 90% de los niños va a cursar con una otitis media aguda alguna vez en su vida. Ujú. Y de esos 90%, un tercio va a cursar con derrame o con perforación timpánica. Entonces es muy importante esto. Aquí los patógenos se los pusimos igual por orden. Ajá. Aquí sí sigue siendo el más importante o el más frecuente la Haemophilus influenzae. Recuerden que en sinusitis era el estreptococo. Ujú. Ahorita es el Haemophilus influenzae. Y eso igual es preguntarle siempre. Entonces les preguntan patógeno más común o más frecuente en otitis media aguda, pues Haemophilus influenzae. Ujú. Va. Entonces, factores de riesgo que no son modificables, bueno, pues que el paciente sea pediátrico, que entre en esta edad entre 3 y 14 años, que sea masculino, caucásico, prematuro, que tenga inmunodeficiencias, antecedente de atopia, es muy importante, que tenga disfunción de la trompa de Eustaquio o anormalidades craneofaciales, que tenga algún síndrome genético, microcefalia o baja implantación de los oídos, etcétera. O factores genéticos, que en la familia pues tenga el antecedente de otitis muy recurrentes. Bueno, modificables, bueno, en este caso, acudir a la guardería, pues sí, o sea, si el paciente está enfermo, pues no lo lleven. Si hay pacientes enfermos, pues tampoco lo lleven a su niño. Ujú. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, alimentación, pues que no le den buena lactancia, la exposición a tabaco, a leña, etcétera. El uso de chupones, que recuerden, el uso de chupón se recomienda solo hasta el año. Ajá. Ya después del año causa malformaciones dentales, etcétera. Entonces, hasta el año. Obesidad y, bueno, la vacunación contra el neumococo, ajá, que es la más importante. También, por ejemplo, que evite actividades, por ejemplo, de natación o de cosas así, que, o sea, si está enfermo, pues que evite todo eso. Ujú. El cuadro clínico de una otitis media aguda usualmente es agudo o subagudo. O sea que va a empezar de 2 días, de 1 a 2 días, con dolor de oído, fiebre, irritabilidad. Yo creo que a lo mejor ustedes igual algún día o en algún momento les ha dado una otitis. Entonces, pues más o menos recuerdan el cuadro clínico. Ujú. También aquí les dice que la otitis media aguda con derrame o perforación es la causa más común de daño a la audición y esto pues es cierto. O sea, si un paciente o niños, por ejemplo, niños de bajos recursos, desnutridos, que no atiendan esa otitis media aguda de repetición, crecen con esta, pues sí, con esta disminución de la audición y es algo muy común y lo van a ver mucho. Ujú. Bueno. Entonces, según la GPC, el gold estándar es la otoscopia neumática, pero pues no todos son otorrinos y no todos tienen un otoscopio neumático. Ujú. Por tanto, pueden limitarse también a otro estudio que se llama timpanometría. Ajá. La timpanometría, les vamos a mandar un video, ujú, pero prácticamente es como colocar un aparatito en el oído que causa un gradiente de presión y con ese también verifican que se mueva la membrana timpánica. Ujú. Estos son como los estudios gold estándar o los más chidos, pero pues en la vida real es pura clínica y otoscopía directa. Ujú. Bueno, ujú. De hecho aquí les dice la timpanometría, ¿no? Como las indicaciones, que no se pueda hacer una neumática, que no tengamos el instrumental para una neumática, que no podamos ver la membrana timpánica, que tenga un canal estrecho, por ejemplo, en los de síndrome de Down, ajá, o necesidad de confirmación de otitis media con derrame previo a cirugía. Bueno, esto, insisto, en la práctica les vamos a enseñar cómo se hace. Lo normal, ajá, es de 50 a 200 de pascales, que es como la unidad que se utiliza acá. Ujú. Y bueno, esto más en la práctica.
Entonces, criterios diagnósticos ahora sí clínicos, lo que ustedes sí pueden hacer como médicos generales. Bueno, primero que el inicio haya sido agudo y que tenga pues inflamación, ¿no? Que tenga edema del canal del oído medio, etcétera. Luego, pues lo mismo, ¿no? Que tenga hiperemia, que tenga coloración amarilla de la membrana timpánica, etcétera. Y que tenga la presencia de líquido en el oído medio. Ujú. O un abomamiento o que no se mueva la membrana timpánica. Aquí les pusimos una imagen muy bonita. La membrana timpánica se tiene que ver así. Recuerden que tiene que ser blanco, nacarado, salmonado, con la parte del uncus y de todos los huesos. En este caso, en la segunda imagen, pues les muestra que está bombada, que está hiperémica, que está edematizada. Y el grado como severo es cuando ya está con placas o que ya está perforado o hay niveles hidroaéreos o presencia de burbujas. En este caso ya se dice que es una otitis con derrame, o perforada. Entonces lo que queremos evitar es que lleguen a esto. Si se perfora la membrana timpánica, pues se va a pasar todas las bacterias adentro, al oído interno, y les pueden causar laberintitis, mastoiditis, disminución de la agudeza auditiva, etc. Bueno, entonces, para poder valorar la membrana timpánica tienen que checar estas 6 cosas. Integridad, posición, color, translucidez, iluminación, y si se mueve o no se mueve. Recuerden siempre en la otitis media, pues iniciar con el oído sano y después con el enfermo. Bueno, la timpanocentesis es un procedimiento que ya no se utiliza casi y está reservado a ciertos pacientes. Les voy a comentar a cuáles. Timpanocentesis se refiere a que tienen que hacer así como la pericardiocentesis o la toracocentesis, es lo mismo. Van a introducir una aguja a través de la membrana timpánica, la van a perforar y van a sacar todo el líquido que se acumuló detrás, o sea, en el oído interno. Este es un procedimiento, o sea, se escucha muy, muy invasivo y realmente lo es, porque consta de perforar la membrana timpánica. O sea, lo que van a hacer es una aguja tal cual, entra en bueno, si alguna vez la llegan a hacer ustedes, que no creo, pero ojalá que sí, para que vean cómo es. En la parte inferior, aquí de la membrana timpánica, en este cuadrante inferior, más o menos de este lado, del lado izquierdo, es donde se hace la perforación. Entonces, por aquí entran con una agujita y drenan toda la pus, todo el líquido que está atrás de la membrana timpánica. En este caso, pues serían uno con derrame, sería la indicación. Pero la indicación principal de la timpanocentesis son en pacientes que de plano tengan otitis recurrentes todo el año. O sea, que tengan más de 4 al mes, más de 10, 16 al año. En ese caso sí se utiliza la timpanocentesis. Porque ¿cuál creen que sea la complicación? Bueno, si ustedes perforan el tímpano, pues pueden dañar los huesos, pueden dañar, pues obviamente la membrana timpánica, pueden perforar el canal. O sea, hay muchas complicaciones. Es muy riesgoso. Y por eso se reserva a estos pacientes que tengan una muy recurrente, una otitis muy, muy, muy recurrente, o que el antibiótico, pues de plano no esté funcionando. Que es raro porque en este caso, cuando le hacen su primer timpanocentesis, tienen que hacer cultivo y tinción Gram de la secreción, obviamente pues para que ya no vuelvan a hacer otra en un futuro. Pero bueno, se los comento porque es algo, pues que en algunos centros de salud a lo mejor lo van a volver a ver, o en algunos hospitales ahorita que se vayan a diferentes estados de la República, puede que lo vean. Está bien. Bueno, entonces, el tratamiento, si es una otitis leve, van a ser solamente sintomático, como todo, casi todo. Sin embargo, pues sí se inicia un antibiótico con estas indicaciones. Si es menor de 2 años, se inicia antibiótico. Si es mayor de 2 años, con una bilateral severa, se inicia antibiótico. O que ya tenga la presencia de alguna complicación, pues también se inicia antibiótico. ¿Cuál vamos a dar? Amoxicilina solita, de 80 a 90 miligramos por kilo por día, vía oral por 7 días. Si no hay mejoría, pueden dar entonces una cefalosporina, pueden dar cefixima, por ejemplo, por otros 10 días. O pueden dar incluso ceftriaxona también. Va. Entonces, esto ya nada más es como para que lo sepan. Tratamiento inicial es amoxi. Si no mejora, cefalosporinas. Bueno. También, si no funciona, pueden agregar el ácido clavulánico, el clavulanato, aquí les menciono. Bueno. Está bien. Y ya el último tema, ¿sale? Bronquiolitis. Bueno, la bronquiolitis, pues es la infección, inflamación viral, es viral, recuerden, esto es viral, caracterizado porque, bueno, hay un aumento de moco y broncoespasmo, o sea, es muy similar al asma,
Se parece mucho al asma. La fisiopatología del asma les dice que hay mucho moco y broncoespasmo. Pero bueno, en el asma recuerden que es autoinmune o mediado por el sistema inmune y en este caso es mediado por una infección viral. ¿Qué virus van a causar la bronquiolitis? Bueno, el más común, virus sincitial respiratorio. Ajá. Y esto sí está de que muy común en la terapia, muy común en la consulta y tienen que saber identificarlo. Entonces, virus sincitial respiratorio y como segundo lugar, metaneumovirus. ¿En qué paciente se va a presentar? Usualmente en menores de 2 años. Esto es muy importante. Las bronquiolitis casi no pasan ya arriba de los 3 años. Usualmente es menos de 2 años, con un pico entre los 3 a los 6 meses. ¿Cómo se contagian? Pues de vía respiratoria, por fomites. Factores de riesgo, los de siempre, prematurez, bajo peso, por ejemplo, que tenga broncodisplasia pulmonar, que tenga membrana hialina, ¿sale? O que tuviera antecedentes de eso, que ustedes ya saben. Bueno. Entonces, ¿cómo van a diferenciar una bronquiolitis? Les llega un paciente, un pediátrico, un neonato, de hecho, o sea, les puede llegar ese neonato desde el primer mes de vida con bronquiolitis, que empiece con tos seca, con rinorrea, pero lo más importante aquí, se los pusimos en rojo, son las sibilancias expiratorias, ¿sale? O estertores crepitantes finos. Eso, con que se sepan eso ya, de que ya, están del otro lado. Entonces, la bronquiolitis les va a causar sibilancias, ¿sale? Es como de las patologías que silban en los pulmones. ¿Qué otra puede ser un diferencial, por ejemplo, una crisis asmática o asma? ¿Sale? Entonces tienen que hacer su diagnóstico diferencial con asma, siempre. Pero bueno, por el grupo de edad, por la patología, por la sintomatología también, pues un asma no les va a llegar con, por ejemplo, dificultad respiratoria más cuadro catarral o fiebre, por ejemplo. O sea, es más, ustedes saben cómo es el asma, ¿no? O sea, es más como reactivo, más físico, o con desencadenante de alergenos. Y en este caso, pues sí es una gripe, ¿sale? O sea, como tal. Bueno, entonces van a encontrar sibilancias y zonas de hipoventilación. También esta tablita les dice la severidad con una escala de puntos. Entonces, pues sí, se la tienen que aprender. Bueno, está bien. Entonces, en una radiografía de un paciente con bronquiolitis, lo que van a observar son 3 cosas. Una telectasia niebla, o que van a observar como estas opacidades, aumento de la trama vascular. Aquí pueden ver el bronquio, todo inflamado, todo lleno de moco. Y van a encontrar el bronquiograma aéreo, que también es sugestivo de patología bronquial. Puede haber hiperinflación de los pulmones, como pueden ver aquí en los ápices, está hiperinsuflado, está más negrito de acá. Y prácticamente así se ve un paciente con bronquiolitis. O sea, nada más aumento de la densidad de los bronquios o peribronquial, con hiperinflación de los pulmones y broncograma aéreo. Muy bien. Bueno, entonces el tratamiento, bueno, con una puntuación más de 4, con la tabla que les enseñé acá, o sea, de moderado, ya lo van a hospitalizar. Si lo hospitalizan, el tratamiento va a ser el siguiente. Sin atopia, sin antecedentes de atopia, o de asma, etcétera, pues se va a catalogar como una leve y solamente se van a conservar a mejorar la oxigenación, o sea, sintomático más oxigenoterapia. En este caso, pues también se puede administrar adrenalina o salbutamol para abrir la vía aérea porque está cerrada por el moco y el broncoespasmo. Entonces pueden dar salbutamol o adrenalina y también pueden empezar a nebulizar con solución salina al 3%. Bueno, por ejemplo, esto de los cuidados a casa, pues sí son importantes, solamente pues léalos. ¿Y cuándo lo van a referir a segundo nivel? Bueno, cuando tenga prematurez, cualquiera de las enfermedades que ya hablamos del neonato, cuando sea menos de 3 meses, cuando sea moderado o grave, o bueno, que sea severo o grave. ¿Sale? Entonces, los pacientes con bronquiolitis son pacientes que llegan silbando, que es una infección viral, que la pueden tratar ustedes ahí mismo con adrenalina, con salbutamol, nebulizaciones, antipirético, analgésico, etcétera, pero que si es moderado o grave lo tienen que referir porque la complicación principal de una bronquiolitis es que se infecte y se haga bacteriano. Por tanto, va a evolucionar una neumonía. Y es lo más común que van a ver en pediatría.
llegan con bronquiolitis, ajá, y después evolucionan a neumonía y se ponen más graves, incluso pues, pueden llegar a fallecer. Entonces aquí es como el punto de corte. Ustedes tienen que identificar una patología viral que parece leve, que no es tan mala. Si ven la radiografía, pues incluso así hay pacientes peores. Yo creo que de nosotros que a lo mejor de ustedes que han consumido vape o cigarro o algo así, o sea, está peor una radiografía de nosotros. Esto está bien, o sea, no está tan mal. Una infección viral está bien, pero no la dejen avanzar a una neumonía. Bueno, está bien. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo? Creo que no, Eh, ¿No ¿No? nos puede pasar la presentación, doctor? Sí, no se preocupen, doctores, ahorita se las pasamos, pero de verdad estudien, por favor. Está bien.